Presidenta Sheinbaum habló, por supuesto, sobre la investigación sobre el senador Adán Augusto López. ¿Qué aclara el senador? En una conferencia de prensa que marcará un antes y un después en la historia política de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó evidencia electrónica irrefutable que demuestra que la presidenta Claudia Sheinbaum y el senador Adán Augusto López conspiraron y ordenaron el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Una interceptación telefónica donde se escucha la frase «Carlos Manzo tiene que morir hoy» conecta directamente al máximo nivel de poder con el magnicidio que conmocionó al país. Buenas noches, México. Imagínense por un momento que el poder, ese que tanto admiramos y tememos, se resquebraja en vivo, frente a nuestras pantallas, con una grabación que no deja lugar a dudas, una voz que dice «Carlos Manzo tiene que morir hoy», y el país entero se paraliza. No es una novela. No es un rumor de pasillo en el Palacio Nacional. Es la verdad que Omar García Harfuch acaba de soltar como una bomba en una conferencia de prensa que nadie vio venir, pero que todos sentimos en el pecho. Porque si el secretario de Seguridad, el hombre que sobrevivió a balazos del cartel Jalisco Nueva Generación, se planta solo en el podio y apunta directo al corazón del gobierno, acusando a la presidenta Claudia Sheinbaum y al senador Adán Augusto López de ordenar el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, entonces nada vuelve a ser igual. Esto no es solo un escándalo, compatriota. Es el terremoto que podría derribar las torres de la Cuarta Transformación. Y yo estoy aquí para desmenuzarlo todo, paso a paso, con cada detalle que Harfuch reveló, porque tú mereces saberlo. Porque México merece justicia, no más mentiras envueltas en discursos. Vamos a entrar en esto juntos, como si estuviéramos en esa sala de prensa, sintiendo el peso de cada palabra, porque lo que pasó en Uruapan no fue un atentado más, fue el magnicidio que desnuda la podredumbre en la cúpula. Carlos Manzo, el Bukele mexicano, el hombre que con su sombrero charro y su mirada de acero se plantó contra el narco en Michoacán, pidiendo mano dura mientras el gobierno federal hablaba de abrazos, ese Carlos que caminaba entre la gente, que inauguraba festivales con un niño en brazos, terminó acribillado en el Festival de las Velas, rodeado de velas y familias, de risas y ofrendas por el Día de Muertos, como si el destino quisiera burlarse de nosotros. Pero Harfuch dice que no fue el destino, fue una orden directa desde el escritorio presidencial, y tiene la grabación para probarlo. ¿Estás listo para oír lo que el país no quiere admitir? Porque una vez que lo sepas, no hay vuelta atrás. Y tal vez, solo tal vez, esto sea el inicio de algo más grande, de un México que se niega a ser silenciado. Déjenme les cuento cómo todo arrancó, no con balas en la plaza, sino con una llamada que duró 4 minutos y 17 segundos, una conversación que se filtró como veneno en las venas del poder. Era el 1 de noviembre de 2025, apenas 6 horas antes de que las detonaciones rompieran la noche en el centro histórico de Uruapan, y en algún despacho blindado, lejos de las velas y los altares, la presidenta Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, el operador de Morena en el Senado, el que todos saben que mueve los hilos desde Tabasco, hablaban de un problema que había que resolver de una vez por todas. Harfuch lo reprodujo todo en esa conferencia, con el auditorio en silencio, periodistas con la boca abierta, y el audio crudo, sin edición, solo voces que se reconocen al instante por los peritajes de la Unidad de Inteligencia Financiera. Escuchen esto, porque lo voy a transcribir palabra por palabra, como si estuviéramos ahí, oyéndolo en loop, sintiendo el escalofrío que recorrió la sala. Voz de Adán Augusto, pausada pero cargada de urgencia. Claudia, este tipo ya es un problema. Se cree intocable, quiere la gubernatura, y con su popularidad nos puede tumbar el proyecto en Michoacán. Ya no es controlable. Y entonces la pausa, esa pausa que pesa como plomo, antes de que la voz de Sheinbaum responda, fría, calculadora, ya sé. Sus mensajes pidiendo protección son un fastidio. Cree que es imprescindible. ¿Tus contactos pueden resolver este asunto de una vez? Adán, sin titubear. Sí, solo necesito la luz verde. Es por el bien del partido, del proyecto. Y después de otro silencio que Harfuch dijo que duró exactamente 7 segundos, Sheinbaum concluye. Está bien, que se haga. Carlos Manzo tiene que morir hoy. ¿Lo oyeron? Tiene que morir hoy. No un hay que calmarlo, no un vigílalo, sino una sentencia de muerte, dictada como si se tratara de firmar un decreto presupuestal. Y no fue un lapsus, no.
porque los expertos en voz que Harfuch presentó, con análisis espectrográfico y comparaciones con discursos públicos, confirmaron al 100% las identidades. Esto no es chisme de redes, es evidencia electrónica irrefutable, obtenida lícitamente en una pesquisa paralela sobre lavado de dinero en la red de Adán Augusto, esa que la UIF lleva meses rastreando, desde depósitos sospechosos en cuentas de Tabasco hasta transferencias que olían a huachicol fiscal, ese robo de combustible que Harfuch desmanteló en septiembre con 14 detenciones, incluyendo marinos y exaduaneros. Pero volvamos a Manso, porque para entender por qué lo querían muerto, hay que conocer al hombre que se convirtió en una amenaza para el statu quo. Carlos Alberto Manso Rodríguez, de 40 años, con esa licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, no era un político de salón, era un guerrero de sombrero. El que de 2017 a 2018 auditar en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, oliendo la corrupción desde abajo. Luego, de 2021 a 2024, diputado federal por Morena, pero ya entonces cuestionaba el abrazo a los narcos, diciendo en comisiones que no se combate al crimen con discursos, se necesita plomo contra plomo. Y en 2024, rompió con el partido, se lanzó como independiente con su movimiento La Sombreriza, y ganó la alcaldía de Uruapan en septiembre, no por regalos ni promesas vacías, sino por prometer lo que la gente de Michoacán clama a gritos: seguridad de verdad. Lo llamaban el Bukele mexicano, por ese Nayib Bukele del Salvador que metió a pandilleros en megacárceles sin piedad, y Manso lo asumió con orgullo, aunque en junio dijo en una entrevista con la periodista Dalia Martínez: no soy el Bukele mexicano, soy 100% el sombrero michoacano. Pero sus acciones hablaban más fuerte. Compró camionetas blindadas por 3 millones de pesos. Armó a la policía municipal con ametralladoras Minimi. Pidió a la Federación que no retirara a la Guardia Nacional apenas 8 días antes de su muerte. El 8 de octubre, cuando publicó ese comunicado desesperado: no quiero ser un alcalde más de los ejecutados. Y en junio, lanzó incentivos de hasta 1 millón de pesos para agentes que decomisaran droga, porque sabía que el cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, los Viagras, Pueblos Unidos y los Blancos de Troya no se van con flores, se van con operativos. Recuerden la captura de René Belmonte el Rino, líder del CYNG, en julio. Manso inspeccionó centros de adiestramiento de sicarios cerca de Uruapan, activó códigos rojos tras cada golpe, y su popularidad explotó en TikTok e Instagram, entre la generación Z que ve en él al héroe que el gobierno federal no quiere. Pero esa fama lo cegó, o mejor dicho, lo hizo visible para los que en Morena ven en Michoacán un botín electoral. El móvil, como Harfuch lo detalló con correos desclasificados y mensajes cifrados, era puro poder desbocado. Manso había comunicado en privado a Adán Augusto su intención de contender por la gubernatura en 2027, rompiendo un pacto tácito donde Morena impondría a un leal, alguien que no cuestionara la línea de abrazos no balazos. Augusto, con su red en el Senado y sus lazos en Tabasco, donde su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, cayó en septiembre por liderar la Varedora, un grupo criminal, sintió el piso moverse. Manso no era controlable. Su popularidad en ascenso, con videos virales donde decía: para los delincuentes debe haber chingadazos cuando atentan contra la gente inocente, aunque él lo suavizaba después. Pero el daño estaba hecho. Sheinbaum, presionada por mantener el control en estados clave como Michoacán, donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ya tiembla por la violencia, vio en Manso una grieta en el proyecto. Y así, horas antes del festival, Manso envía un mensaje cifrado a la oficina presidencial: riesgo inminente en el evento de esta noche, necesito el operativo federal completo. La respuesta, firmada por un asesor de Sheinbaum según los correos que Harfuch proyectó en pantalla, fue demoledora: retirar el operativo de protección, que la seguridad local se haga cargo. ¿Casualidad? No, negligencia premeditada, dejando al alcalde expuesto como un cordero en el centro histórico, donde miles de familias encendían velas por sus difuntos. Imagínense la escena, porque yo la veo en mi mente y me revuelve el estómago. Es el 1 de noviembre, 7 de la noche, el Festival de las Velas en su 18ª edición, que Manso inauguró el 8 de octubre prometiendo un evento para todos, con talleres, música,
obras de teatro, la Feria del Atole y el Festival del Cempasúchil. La plaza rebosa de vida, altares con flores de cempasúchil, niños disfrazados de catrinas y calacas. El aire huele a copal y pan de muerto, y Manso está ahí, micrófono en mano, cargando a un niño en brazos, diciendo que Dios los bendiga a este hermoso pueblo y que disfruten de este Festival de las Velas. Nos estamos pasando un día muy agradable en compañía de miles de familias de Uruapan, de Michoacán, de México y de otros países. Sonríe para las cámaras, se toma fotos con los pequeños, su escolta de la Guardia Nacional a unos metros, pero sin chaleco antibalas porque es un evento familiar. ¿Quién iba a pensar que la muerte vendría disfrazada de civil entre la multitud? De pronto, las detonaciones, 6 balazos que lo tumban en el suelo, frente a su familia, mientras suena la llorona de fondo y estallan fuegos artificiales que confunden el pánico con celebración. Vídeos de vecinos lo capturan todo. El caos, gente corriendo entre velas que se apagan, paramédicos haciendo masaje cardíaco sobre el pavimento manchado de sangre, el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, conocido como Víctor Saladitas, herido en el brazo, una empleada municipal en la pierna, una escolta en el hombro. El agresor principal, un sicario sin identificación, abatido en el lugar por el equipo de Manso, y 2 más detenidos huyendo en motocicleta, con armas calibre 9 milímetros que Balística ligó al CJNG. El gabinete de seguridad lo confirmó esa misma noche. Manso falleció en el sitio. El homicidio no quedará impune. Pero Harfuch, en su conferencia del 2 de noviembre, dijo que la impunidad empezó desde arriba. Y aquí viene lo que te va a doler, porque después del asesinato, cuando el país lloraba al Bukele mexicano, la maquinaria de comunicación oficial entró en acción, impulsando la narrativa del alcalde narco, un montaje post-mortem que Harfuch destrozó con pruebas. En la casa de Manso, allanada esa misma madrugada, encontraron paquetes de droga, pero los peritos independientes que él citó mostraron que las huellas no eran suyas, que el polvo blanco tenía fechas de caducidad posteriores al atentado, un error burdo que gritaba plantación. ¿Quién ordenó eso? Correos de la Secretaría de Gobernación, desclasificados por la UIF, apuntan a un equipo cercano a Adán Augusto, el mismo que en julio coordinó, según acusaciones de Simón Levy, ataques contra Harfuch y colaboradores de Clara Brugada en la Ciudad de México. Levy, ese exfuncionario de Morena que se volvió crítico, tuiteó en julio que Augusto recibió $80 millones del CJNG por huachicol en su precandidatura y que orquestó los balazos contra Harfuch en 2020, esos que lo mandaron al hospital con 3 heridas de bala. Harfuch no lo mencionó directamente, pero su mirada al decir la red de protección llega hasta el Senado lo decía todo. Piensa en esto. Manso no era perfecto. Había reprobado su enfoque por Sheinbaum en mañaneras pasadas, cuando dijo que la presidenta parece no enterarse de la realidad en Uruapan. Pero era un hombre que enfrentaba al narco de frente, que en marzo desmanteló un laboratorio de fentanilo en las afueras, decomisando 500 kilos valorados en $10 millones, que en mayo capturó a 3 líderes de los Viagras en un operativo conjunto con la Marina, y que el 15 de junio retó públicamente: vengan a Uruapan sin disparos, señora presidenta, y vean si el narco les da abrazos. Su muerte no solo dejó viuda y 2 hijos, una niña de 8 y un niño de 5 que vieron todo desde la primera fila, sino que abrió la caja de Pandora de la corrupción en Morena. Y Harfuch, el león que rugió en la jaula, se paró solo en ese podio del Auditorio Nacional, sin gabinete, sin Bedoya ni Oseguera Cortés, el secretario de Seguridad de Michoacán que llegó tarde a coordinar. Fuentes cercanas, que Harfuch protegió con anonimato, dijeron que llevaba semanas compilando esto en secreto, revisando interceptaciones de la UIF que datan de enero, cuando detectaron flujos de dinero de Tabasco a cuentas ligadas al CJNG, el mismo cártel que en septiembre exhibió Harfuch con el arresto de 14 en huachicol fiscal. Me juré leal a la Constitución y a la verdad, no a una persona o a un partido. Dijo con voz que no temblaba, aunque sus ojos, esos que han visto demasiada muerte, brillaban con algo que parecía lágrimas contenidas. Cuando la evidencia te lleva a la puerta del Palacio Nacional, no te queda más opción que tocar. Hoy no revelo esto como secretario, sino como mexicano. Sé que este es probablemente mi último acto público, pero es el más importante de mi vida. Y el auditorio estalló, no en aplausos, sino en murmullos, flashes de cámaras que no paraban, porque Harfuch no solo acusó, presentó. La grabación,
los correos, los peritajes, hasta un mapa digital de la red financiera que conecta a Augusto con Bermúdez y de ahí al Sega NG, con transacciones de $200,000 mensuales en 2024, disfrazadas de contratos laborales para sus hijos, Augusto Andrés con $800,000 brutos en la Cámara de Diputados mientras estudiaba en la Ibero, y Adán Payambé con $60,000 mensuales por asesorías en el Senado. ¿Coincidencia? Harfuch lo llamó el precio de la lealtad. Pero salgamos un momento de la conferencia, porque para que esto cale hondo hay que hablar de ti, de nosotros, los que vivimos en colonias donde el toque de queda no es por ley sino por miedo, los que enviamos a nuestros hijos a la escuela rezando que regresen enteros. ¿Te acuerdas de ese video de Manso en Arroyo Colorado el 16 de junio, transmitiendo en vivo desde un enfrentamiento donde su policía repelió a los blancos de Troya, salvando una comunidad agrícola de extorsiones que cobraban $1,000 por hectárea de aguacate? Ese era Carlos, el que en agosto visitó a productores de limón en la región de La Huacana, prometiendo escoltas federales que nunca llegaron. El que en septiembre, tras ganar, dijo en su primer informe: Uruapan no será tumba de alcaldes, será cuna de esperanza. Y ahora, su tumba es real, en el Panteón Municipal, donde velas eternas queman por un héroe traicionado. Cambiando el ritmo, pensemos en el aftermath, en cómo el gobierno reaccionó, o mejor dicho, no reaccionó. Sheinbaum, en un tuit a las 3 de la mañana del 2 de noviembre, dijo: condenamos el asesinato de Carlos Manso, toda nuestra solidaridad con su familia, pero nada de la grabación, nada de los correos, como si Harfuch no existiera. Bedoya, el gobernador, movilizó a la Guardia Nacional, pero Oseguera Cortés admitió en rueda de prensa que el operativo federal se había reducido por órdenes superiores esa tarde. Y en el Senado, Augusto guardó silencio, pero sus aliados, como Ricardo Monreal, filtraron que esto es un montaje de la oposición, ignorando que Harfuch es de Morena, el mismo que en 2020 sobrevivió a un atentado que Levy ligó a Augusto y el Ceja NG. La UIF, bajo Omar Reyes, ex de Prevención y Reinserción en Seguridad, refuerza ahora el catálogo de Harfuch, congelando cuentas ligadas a Tabasco, pero ¿llegará al fondo? Porque el fondo es un abismo, crisis de Estado sin precedentes. La primera vez que un presidente en funciones es acusado con odio de ordenar un asesinato político. Y las Fuerzas Armadas, Sedena y Marina, calladas hasta ahora. Pero con el general Ricardo Revilla Trejo viajando a Michoacán el 3 de noviembre con Harfuch, como si el zar de seguridad supiera que sin su respaldo, esto termina en destitución y arresto. Fuentes del CISEN dicen que Harfuch tiene refugio en una base militar, consciente de que su vida pende de un hilo, pero su figura crece. En redes, hashtags como Justicia para Manso y Harfuch no está solo acumulan millones de vistas, con la generación Z reviviendo sus videos, diciendo: él era el futuro que nos robaron. ¿Y el futuro de México cuál es? Si Sheinbaum ordena su caída, como se rumora para el 4 de noviembre, con cargos por filtración ilegal, entonces el aparato estatal aplasta a su disidente y Morena se cierra filas. Pero si las armadas responden, si la FGR abre pesquisa, esto podría ser el Watergate mexicano, con Augusto cayendo primero, su red expuesta, y Sheinbaum enfrentando un juicio político que el Congreso no podría ignorar. Piensa en Michoacán, en Uruapan con sus 200,000 habitantes, donde el aguacate genera miles de empleos, pero el narco cobra cuotas de $5,000 por camión, donde Manso decomisó en abril 2 toneladas de metanfetamina en un rancho de Parácuaro, salvando vidas que ahora lloran su ausencia, o en Tabasco, donde Bermúdez, el ex de Augusto, lavaba millones a través de la barredora, grupo que en 2024 mató a rivales en Villahermosa, y que Harfuch ligó con envíos de armas desde Guatemala. Todo conectado, como un rompecabezas que Harfuch armó solo, porque la lealtad ciega mata más que las balas, dijo al final de su conferencia, citando a un Manso que en mayo tuiteó: la política sin verdad es crimen organizado con traje, y ahora, con el país al borde del abismo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos callados, como tantos antes, o exigimos que la luz verde se vuelva roja para los culpables? Suscríbete si te gusta el video, porque videos como este, que destapan lo que duele pero libera, necesitan tu apoyo para seguir saliendo, para que no seamos cómplices del silencio. Volviendo al núcleo, recordemos el levantón de evidencias en la casa de Manso, paquetes de cocaína valorados en $500,000,
pero análisis toxicológicos mostraron que eran sintéticos puros, no el corte callejero, y las bolsas con sellos del CNG, pero fechas de fabricación del 3 de noviembre, 2 días después de la muerte. ¿Quién las plantó? Testimonios protegidos, como el de un agente de la Fiscalía de Michoacán que Harfuch citó, dicen que un equipo de la Secretaría de Gobernación llegó a las 11 de la noche con órdenes de asegurar el narco en su closet. Y el mensaje de auxilio de Manso, no solo uno, sino 3 en las últimas 24 horas. El primero a las 10 de la mañana del primero, advirtiendo de vigilancia en su ruta al festival. El segundo a las 4 de la tarde, CJNG moviéndose en camionetas de la zona hotelera. Y el tercero a las 6, retiren la GN o soy hombre muerto. Todos leídos, ninguno respondido, y el retiro confirmado por logs de la app interna del gobierno. Harfuch lo proyectó todo, con timestamps que no mienten, y agregó el perfil psicológico. Sheinbaum, la científica que calcula riesgos como ecuaciones, vio en Manso una variable incontrolable, y Augusto, el operador que en 2022 coordinó campañas con fondos dudosos, el ejecutor. Recuerden las acusaciones de Levy en julio, esos tweets que volaron. Augusto recibió 80 millones del CJNG por huachicol y coordinó los ataques a Harfuch. Harfuch no lo confirmó, pero su silencio fue elocuente. Y en la conferencia, al mostrar transferencias de 2024, dijo, el dinero del narco no compra solo balas, compra silencio. Silencio que ahora se rompe, con la familia de Manso, su esposa María del Carmen de 38 años, maestra de primaria que lo acompañaba siempre, declarando en privado a investigadores. Carlos me dijo esa mañana que sentía ojos en la espalda, pero confiaba en el gobierno. Y los niños, Dios mío, el de 5 dibujando un sombrero con velas, preguntando por papá. Esto no es abstracto, es carne y hueso, es el México que sangra en plazas públicas. Cambiando de ángulo, miremos el tablero político. Morena tiembla, con Monreal distanciándose sutilmente, diciendo en privado, esto huele a traición interna, y Luisa María Alcalde, la secretaria de Gobernación, cancelando viajes para reuniones de crisis. La oposición, PAN y PRI, clama juicio político, pero saben que sin las armadas es teatro. Y Harfuch, con su pasado, el atentado de 2020 que lo dejó con órganos perforados, operado en secreto, volviendo más fuerte. El que en 2024 ganó la encuesta para jefe de gobierno, pero fue vetado por equidad de género, imponiendo a Brugada. Ahora ese veto parece profético, porque si cae, ¿quién lo levanta? Fuentes del PBIM susurran alianzas, pero Harfuch, en su cierre, dijo, no busco cargo, busco redención para un país traicionado. Redención que empieza con detalles. El sicario abatido, identificado post-mortem como José Luis Ramírez, alias El Chino, con tatuajes del CJNG y un teléfono con mensajes de un contacto AE. Iniciales que Harfuch no confirmó pero que todos leímos entre líneas. Los detenidos, Miguel Ángel Torres y Rosa Elena Vargas, choferes de la policía municipal con deudas de 20,000 pesos cada uno, confesaron bajo coacción, según la FGR, que recibieron 15,000 por mirar al otro lado. Y el convoy que escoltó al atacante, 3 camionetas con placas de Tabasco, vistas en cámaras del festival, idénticas a las usadas en el arresto de Bermúdez. Todo encaja, como piezas de un dominó que Harfuch tumbó de un soplo. Pero el dominó sigue cayendo. En Michoacán, Bedoya anuncia elecciones extraordinarias, pero con la sombra de Augusto, que controlaba candidaturas, el fraude asoma. En la CDMX, Brugada redobla escoltas tras rumores de amenazas ligadas a lo mismo. Y en el norte, en Nuevo León, donde Harfuch envió a Omar Amador Escobar como comisionado en enero para despolitizar la seguridad, el gobernador Samuel García aplaude. Harfuch es el timón que México necesita. Timón que ahora navega aguas turbulentas, con Sheinbaum rumiada para el 5 de noviembre una mañanera donde desmienta todo. ¿Pero con qué? La grabación circula en Telegram, descargada millones de veces, y la UIF congela ya 3 cuentas de Augusto por 40 millones de pesos. ¿El final? Nadie lo sabe, pero Harfuch lo dejó claro. Si el uniforme protege al crimen en vez de al pueblo, el Estado es el primer sicario. Y en Uruapan, las velas del festival se apagan, pero las de la memoria arden, recordándonos que Manso no murió solo por balas, sino por atreverse a soñar un México sin miedo.
Piensa en tu barrio, en esa madre que no duerme por el ruido de motos a medianoche, en el taquero que paga cuota o cierra, en el estudiante que sueña con la gubernatura pero ve a Manso y duda. Esto es por ellos, por nosotros, por el México que no se rinde. Suscríbete si te gustó el video, porque tu clic es un voto por la verdad, por más revelaciones que nos unan en esta lucha, y comparte para que nadie diga no lo sabía, porque al final, como dijo Harfuch al bajar del podio, con el país conteniendo el aliento, atrapamos al narco en las calles, pero el verdadero cártel está en los escritorios, y hoy lo expusimos. Que la justicia no sea otra víctima más. México, la pelota está en tu cancha. ¿Qué harás con ella?